Muy buenas noches, bienvenidos a Contracara, estamos en Heraldo Televisión. Hoy es lunes 5 de febrero del año 2024. Obviamente que hoy es Día de la Constitución, hoy fue Día de Asueto. Espero que haya disfrutado su puente, si tuvo puente, si tuvo la oportunidad de descansar. Qué rico, oiga, qué padre, ojalá lo haya disfrutado mucho. Hay varios temas en la palestra informativa, ya estaremos atentos en todas las ediciones aquí en Heraldo Televisión sobre los análisis que vendrán en las siguientes horas, en los siguientes días, en torno a las reformas que acaba de presentar el presidente López Obrador hace algunas horas. Pero bueno, hoy le vamos a entrar a otros temas. El próximo miércoles entramos con más profusidad a las propuestas de López Obrador, una vez que el debate pues empiece a surgir. Hoy queremos empezar a platicar con usted sobre el tema de la inteligencia artificial, los ciberataques que se están dando al gobierno y a varios gobiernos y el riesgo que hay para las elecciones cuando esto suceda y cuando esto empiece a replicarse y empiece a pasar más y más y más. Es un video que están haciendo con inteligencia artificial porque van a ver que es mi voz, pero es un fraude. Están diciendo que vamos a entregar dinero. Mira. En la bolsita de lado. Sus 4,000 pesos cambiarán para siempre su futuro financiero. Vean lo que hacen con su éxito está a solo unos clics de distancia. Imagínense poder ganar desde 100,000 pesos al mes sin invertir grandes sumas de dinero o arriesgarse a perder todos sus ingresos. Sí, bueno, tengan mucho cuidado. Es falso, absolutamente falso. ¿Cómo creen que yo voy a andar en estas barbaridades? Piden depósitos y es un absoluto fraude. Ya lo reportamos tanto a las páginas de estas redes sociales como, si es necesario, pues tendremos que poner una denuncia penal. Bueno, esto le pasó a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial. Pero le ha pasado a Carlos Slim, Arturo Elías Ayub, a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, y a muchos más. Vamos a platicar de los deepfakes aquí en Contracara. Oiga, y también platicaremos esta noche sobre lo que está sucediendo con el posible cierre de la frontera. ¿Qué está pasando con el cierre de la frontera? ¿Qué está pasando con esta amenaza de deportar masivamente a la mayor parte de migrantes que sea posible? Hablaremos al respecto del tema. Quiero que escuche a Greg Abbott, el gobernador de Texas, que el día de antier hablaba sobre el derecho a defender su tierra de lo que ya llama con ligereza una invasión. And we are here to send a loud and clear message that we are banding together to fight to ensure that we will be able to maintain our constitutional guarantee that states will be able to defend against any type of imminent danger or an invasion. That has been threatened by Joe Biden and his abject refusal to enforce the immigration laws of the United States of America. Bueno, platicaremos en un momento sobre el tema. Y la cereza en el pastel, aquí en Sudamérica ha ganado de nueva cuenta Nayib Bukele la elección en El Salvador. Muy controvertido porque la Constitución le impedía volverse a postular, pero él modificó la Constitución con el apoyo de su partido político. A Bukele no lo quieren, lo aman, lo adoran, prácticamente lo consideran una especie de dios, porque ha logrado combatir, eliminar y erradicar la violencia de las maras. Escuche el discurso de Bukele sobre un Salvador más seguro. Pasamos de ser literalmente, no es una exageración, no es una hipérbole, literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. El país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho. Y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos.
Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? Hablaremos con el diputado del partido de Bukele, Cristian Guevara, sobre este triunfo. 1.5 millones de votos de ventaja tiene Bukele allá en El Salvador. Se lleva prácticamente el 85% del total de la votación. Bienvenidos. Esto es Contracara y yo soy Luis Cárdenas. Comenzamos. Bienvenidos a Contracara. ¿Cómo está, oiga? No sabe el gusto, el privilegio que es para mí poder compartir esta noche con usted. Oiga, espero que haya descansado. Si tuvo usted la oportunidad de echar un poquito de flojera, de descansar en el puente, y si le tocó chambear, bueno, pues ya, bienvenido al club. Gracias por estar aquí con nosotros. Varios temas que están sobre la mesa. Vio hace un momentito el video de Claudia Sheinbaum, pues cómo le pueden hacer un fake. Y es que a cualquier persona hoy día le pueden hacer una especie de fake. Pueden tomar su imagen, tratar de manipularla, ponerle un audio que suene como su voz, diciendo lo que cualquier persona que esté manipulando esta información quiera. Y pues la cosa obviamente que está preocupando muchísimo, porque ahora lo vemos como un fake para vender distintos productos de inversión, supuestamente. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si saliera un fake de Xóchitl Gálvez o de Claudia Sheinbaum o de Jorge Álvarez Maínez o el presidente López Obrador, pues haciendo alguna declaración fuerte, no sé, una declaración contra Estados Unidos o contra los chinos, por ejemplo? Estamos frente a un escenario que todavía no alcanzamos a percibir y a darnos cuenta de lo grave y lo realmente delicado que puede terminar por ser este asunto. Para platicar sobre este tema le aprecio mucho a Javier Matu, que él es experto en tecnología. Usted lo ubica perfectamente bien. Javier, muy buenas noches, bienvenido a Contracara. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, hombre. Igualmente, Luis, muchas gracias por la invitación. Y sí, como mencionas, esto se va a poner complicado con la facilidad que hay ahora de hacer estos fakes. Oye, a ver, cuéntame algo. Entiendo que esto se llama deep fake y uno pensaría que es súper complejo. Y sí, tiene su chiste, pero tampoco es tan difícil hacerlo. ¿En qué consisten estos deepfakes? ¿De dónde salen? ¿Cuándo surgen? Cuéntanos, Javier. Bueno, pues todo esto es una consecuencia del desarrollo de lo que hoy es muy común hablar de ello, que es inteligencia artificial, en donde hace tal vez un par de años era muy complejo hacer esto porque se requería, primero, dinero, ¿no?, para poder pagarle a los programadores. Segundo, una gran cantidad de tiempo para poder lograr el resultado, digamos, óptimo, para que te creas la mentira que estás viendo. Y lo que sucede ahora es que con el desarrollo de toda esta parafernalia de la IA, tú hoy en un par de horas puedes crear un fake que igual no te va a quedar muy bien al 100%, pero digamos lo puedes ir puliendo, y es lo que se llama el deep fake, porque quiere decir que es un fake bastante bien hecho, que será difícil que te des cuenta y tal vez a la primera te lo creas. Entonces, no digo cualquier persona, pero mucha gente ahora puede simplemente pagar una cantidad de dólares, no sé, 10, 20 dólares, que es lo que cuesta a veces este servicio, y hacer un fake. O sea, con 20 dólares, 30 dólares ya puedes hacer algo muy interesante, algo en donde varios puedan caer. Cuando veo el video este de Claudia Sheinbaum, que por cierto es el mismo producto que está supuestamente anunciando Carlos Slim, Arturo Elías Ayub y algunos otros a través de un deepfake, a través de esta manipulación en donde dice invierte una lana y te vas a hacer multimillonario, etcétera, pues puede ser que no caigas porque nos dedicamos a estos temas, porque estamos acostumbrados a ver muchas imágenes, porque de repente vemos pues que no coincide mucho el labio con lo que están diciendo, como que se ve un poco forzado. Pero alguien que no esté acostumbrado o que no tenga pues tanta atención en los detalles, probablemente caiga y a mí me parece pues muy grave. Ahora, lo que me llama la atención es que todavía no se ha utilizado, creo yo,
pues para algo, digamos, un poco más profundo. Hoy pues parece un fraude de un sitio de inversiones, pero ¿no ha pasado ya que suceda algo similar en alguna otra parte del mundo en donde pongan alguna voz a un político y hable pues de un tema muy controvertido o algo por el estilo? Hoy pareciera que todavía está en un escenario de estafadores, pues todavía no tratando de hacer una manipulación hacia un electorado, por ejemplo. Sí, mira, la mala noticia es que esto se va a perfeccionar rápidamente. Claro. Entonces, va a ser muy difícil que tú te des cuenta así de primera vez que es un fake. Esto de los labios, el movimiento, Ya. todo va a ir perfeccionando. Pero tal vez la buena noticia es que los fakes a veces los hacen tan fake o tan falsos que difícilmente te lo crees a la primera. Y hablo en general, no estoy hablando de la gente que estamos un poco más comunicados, más informados. Y si nos movemos al plano político, pues yo creo que aquí no nada más hacer el fake, sino entender bien, primero, el momento para lanzarlo, segundo, qué va a decir, ¿no? El personaje y en qué tono y en qué términos. Y ahí creo que tenemos la oportunidad, todos los que estamos, digamos, de este lado de la pantalla, de poder pues prevenir a toda la gente que no se crea el primer video que ve. Ahora, Claro. Otro asunto interesante, Luis, es que si mañana me hacen un fake a mí declarando tal cosa, pues yo al segundo voy a salir diciendo, a ver, eso no es cierto, ¿no? Entonces, también hay una capacidad de reacción es muy rápida y creo que es, digamos, la parte positiva de esto, ¿no? Que puedes, entre comillas, defenderte diciendo que no eres tú. Pero va a estar complejo, ¿eh? Ahora, me llama la atención también cómo empieza a ver alguien que lo hace al revés, ¿no? Sí soy yo, o sea, sí soy yo, este robot habla por mí, este robot valida lo que yo digo, que es el caso de Xóchitl Gálvez y este robot o lo que sea que está haciendo en las redes sociales, que es una Xóchitl Gálvez de inteligencia artificial, validada por la misma candidata como una más de sus voceras. Veamos un pedacito, pues, de lo que es esta Xóchitl de inteligencia artificial. Hola a todos, quiero anunciarles que a partir de hoy implementaremos una vocería especial con inteligencia artificial. Muchos de ustedes han visto videos míos realizados con esta tecnología y hoy hemos decidido oficializar esta vía. La inteligencia artificial generativa eficienta los tiempos y los recursos. Es muy rápido tener el material y es muy barato, lo cual es perfecto cuando andas del tingo al tango y con poca lana. Así que a partir de hoy, Xóchitl, o sea yo, seré una de las voceras de la precandidata, tendré su aval, su supervisión y su aprobación de los mensajes y estarán permanentemente alojados en sus redes sociales. Xóchitl además pronuncia bien la R, no dice egue. Que tengan un bonito día. Bueno, ahí está un poco con los chistoretes, pero hay varios temas que me llaman la atención. Uno, sí se parece mucho de pronto. Dos, dice la inteligencia artificial generativa. Te quiero preguntar qué es eso. Y tres, creo que esta inteligencia artificial está quitando varias chambas, entre ellas algunas vocerías. No sé si algún momento va a quitar la chamba a un presidente o a una presidenta. Vi por ahí una inteligencia artificial que estuvo en un país de Asia siendo CEO y le fue mucho mejor a la inteligencia artificial de lo que le hubiera ido a un CEO humano. Pero cuéntanos un poco más sobre estas inteligencias artificiales, Javier. O sea, ¿qué es esto de la inteligencia generativa y qué tanto se puede utilizar en cosas positivas, pero también pues con el arma de doble filo? Quita chambas. Claro, mira, la inteligencia artificial generativa quiere decir que tú le pides algo a un software y lo genera, ¿no? Esa es un poco la definición, con base en una gran base de datos de información que tienen estas firmas. El más famoso es ChatGPT. Tú puedes entrar a tu computadora y le pones chatgpt.com y ahí puedes preguntar alguna cosa o que te desarrolle o te diseñe o te escriba un discurso, de lo que tú quieras puedes preguntarle, y se llama generativa porque lo va a hacer en ese momento porque tú se lo pediste. Luego está la inteligencia artificial que le llaman general, que es un poco la que queda ahí en esa caja negra que nadie sabe cómo va a funcionar. Entonces supuestamente va a tomar sus propias decisiones y ya no va a haber que estar alimentando pidiéndole cosas. Esa es una explicación muy simple, ¿no? de estas dos IAs, pero la que usamos o la que podemos usar hoy todos los días es la que se conoce como generativa. Aquí están las compañías compitiendo, etcétera. Seguramente no habrá un ganador, sino que estarán todos compitiendo. Y bueno,
los resultados dependen mucho de dos cosas, Luis. La primera es, por supuesto, de qué tamaño es como el acervo, o sea, una biblioteca, cuántos títulos hay para que el software consulte lo que tú le preguntas. Y segundo, es cómo se lo preguntas, que es la gran diferencia entre los resultados que obtienes con una pregunta muy simple a hacer una pregunta que le llaman prompt en inglés, más compleja, con muchos elementos, con muchos, definiciones. En ese sentido te va a dar una mejor respuesta. Es lo que hay hoy a nivel público, a nivel usuario, a nivel tú y yo, de IA. Oye, ¿cómo está la discusión un poco en torno a las chambas? Porque he visto carreras o diplomados o cursos rápidos para diseñar prompts, es decir, para hacer una orden que te entienda el robot y que te pueda generar un mejor resultado. Hoy día, te soy franco, o sea, en el tema, y tú lo sabes mejor que yo, ¿no? O sea, pero en el tema informativo ayuda mucho el ChatGPT, de pronto lo tienes ahí medio redactando algunas cosas, el caso de Bard o el caso de ChatGPT 4, lo tienes inclusive investigando, sacando datos, haciendo resúmenes, que antes hacía un equipo, que antes hacía más gente. A veces comete errores, pero las más de las veces sale un resultado bastante aceptable. Pero lo mismo se está copiando en muchos aspectos, ¿no? O sea, veo que empieza a funcionar este robot como asistente legal y también como asesor para algunos médicos y farmacéuticos incluso, porque las bases de datos y el conocimiento que tiene, pues es prácticamente el conocimiento de la humanidad. ¿Cómo se está viendo esto? La posibilidad o el riesgo de que muchos nos quedemos sin una chamba, caray. Mira, el común o la respuesta, digamos, más sensata que yo he escuchado a todo esto es que no vas a perder tu trabajo por la inteligencia artificial. Vas a perder tu trabajo porque algún colega tuyo sabe aplicar la IA. Exacto. Y te va a ganar, digamos, en términos generales, ¿no? O sea, no es que de repente un despacho de abogados corra a todos los pasantes, ¿no? Sino que simplemente se va sofisticando. Ahora, ojo, Luis, esto es muy nuevo, tiene un par de años a lo mucho, no tenemos, digamos, un antecedente así largo y prolongado. Y sí, hay muchas por ahí ideas de que algunos trabajos se van a perder, sobre todo los que son de escritorio, ¿no? Los como tú mencionaste, por ejemplo, los contadores aparentemente pues van a tener ahí problemas porque una IA va a estar haciendo los cálculos. Pero no creo que sea tan directo ni que de un día para otro esto cambie radicalmente, porque finalmente todavía no es perfecta la IA y sobre todo depende de lo que tú le pidas el resultado. Por ejemplo, una nota que le pidas que redacte, tiene que revisarla un humano, obviamente, si no, no puedes lanzarla al aire. Igual un contrato, ¿no? Por ejemplo, puede acelerar mucho la creación de un contrato, pero finalmente un humano, afortunadamente, tiene que revisarlo todavía. Los seres humanos somos seres de emociones, somos seres viscerales. Hace muchos años Cambridge Analytica se dio cuenta de esto y lo aplicó por primera vez con Facebook, utilizando datos de ciudadanos ingleses, y se dieron cuenta de que muchos ciudadanos se creían el asunto de la migración, por ejemplo, de que la bronca de la migración estaba generando que la Gran Bretaña cayera en un desastre. Vino la idea del Brexit, dirigida específicamente a ciudadanos con mucho tiento, con mucho cuidado en bases de datos. Esto ha terminado en juicios, en gente en la cárcel, en demandas, en muchas cosas. Pero aquel Cambridge Analytica de hace varios años, hoy, Javier, es nada, es una cosa como que en pañales, es un niño de pecho. Veía cómo un ChatGPT se podía poner a debatir de pronto con una persona y trataba de cambiar su ideología política. O también podía analizar gran cantidad de información, manipular esa información para tratar de incidir en un resultado electoral. ¿Cómo ves este asunto? Porque ahí es en donde sí viene algo que puede y que está, creo, poniendo en riesgo a muchas democracias. ¿Cómo se está viviendo desde el mundo de la tecnología? Mira, lo veo muy complejo, Luis, porque si bien Cambridge Analytica fue un ejemplo, un ejemplo que tuvo problemas, pero fue una inversión muy fuerte, fue una sola compañía que por lo menos sabemos todos. Ahora el asunto es que puede haber 100 o 500 Cambridge Analytica de forma muy simple, ¿no? ¿Por qué? Porque están ahí las herramientas. Entonces, aquí, digamos que es un lugar común, pero solo el tiempo nos dirá qué tanto el público objetivo al cual dirigen o van a dirigir estos tipos de mensajes o de campañas, pues podrá cambiar su opinión sobre algún tema político en particular. Pero yo creo que
espero que siga por ahí o que por lo menos tengamos un poco más sentido común, aunque, claro, esto lo estoy diciendo yo desde la posición privilegiada que entiendo más o menos todo esto, ¿no? Aquí, por supuesto, hay que ubicar toda la gente que simplemente tiene su celular como un medio de comunicación y que ve todo tipo de noticias y que desafortunadamente se cree algunas. Y acuérdate que la repetición es la base del éxito aquí, ¿no? Entonces, si te están duro y dale con algún tema, pues finalmente igual te lo puedes creer. Entonces, creo que el problema es que era una Cambridge y ahora pueden ser 500 o más, quién sabe. Javier, no sabes el honor que es poder platicar contigo, aprender de ti. Te aprecio mucho que me hayas regalado estos minutos aquí en Heraldo, en Contracara. Te mando un abrazo con toda la admiración, es neta, te lo digo de corazón. Y te seguimos en tus redes, hombre, que son buenísimas, muy didácticas además. Por ahí estaba. Muchas gracias a ti, Luis. Y bueno, pues mucho ojo, hay que estar muy pendientes en lo que viene y no creerse a la primera todo lo que vemos por ahí. Hay que siempre revisar, como contigo, por ejemplo, que es un medio de comunicación con mucha trayectoria, y no de repente ahí el chat de las tías de sí, WhatsApp, claro, que te mandaron un videito. Eso no hay que creerlo a la primera, sino que formarte tu opinión. Muchas gracias por la invitación. Gracias, es Javier Matuk, muchas gracias, experto en temas tecnológicos. Oiga, vámonos a otros asuntos. Justamente este tema de la polarización, de la dopamina que se genera con la política, con las vísceras a flor de piel en asuntos políticos. Hablo de migración. Poníamos el ejemplo de Cambridge Analytica, pero hoy hay una bronca severa de migración en el mundo. En México y Estados Unidos, pues hay un problema. Nada más el año pasado, 2023, más de medio millón de personas, casi 550,000 personas, cruzaron hacia los Estados Unidos o intentaron cruzar hacia los Estados Unidos. Gran parte de ellos no lo lograron y algunos se quedaron en México, otros se regresaron. Los datos son muy variables porque pues, en México no hay un conteo precisamente muy exacto y la idea del migrante indocumentado pues es justamente que no lo cachen. Entonces, a veces los datos nos quedan un poquito a deber. Hoy, en medio de la elección estadounidense, tenemos a un gobernador, es el gobernador de Texas, Greg Abbott, que ha declarado a la migración como si fuera una invasión. Sí, como Hitler invadiendo Polonia, como Putin invadiendo Ucrania. ¿Y cómo se combate a los invasores? Pues con fuerza letal, con armas. El presidente López Obrador habló hace unos días en la mañanera y bueno, pues pidió al gobierno de Biden que no cierren la frontera y que tratemos de llegar a algún diálogo que no incluya el odio y la efervescencia electoral. Dice, cerramos la frontera. O sea, imagínense lo que es cerrar la frontera. ¿Cuánto tiempo puede durar cerrada la frontera? O sea, nos perjudica a los dos países, pero no es una opción, una alternativa, todo porque hay elecciones. Y entonces están por la aprobación de presupuesto, necesitan los votos de los republicanos y ellos, sobre todo el gobierno de Texas, presiona muchísimo. Dice, señor, el gobernador de Texas, con todo respeto, es antimexicano. Se olvida de que Texas era de México y pone alambradas y tiene una política antimigrante y en contra de los que por necesidad tienen que ir a buscarse la vida a Estados Unidos. Pero muy inhumano, yo diría muy insensible. Solo que la cosa es bien compleja. Tiene razón el presidente cuando habla de la intensidad de comercio que hay entre México y Estados Unidos. Son una brutalidad de dinero, de comercio entre ambas naciones. 1.7 millones de dólares por minuto, una cosa por el estilo. Es verdaderamente una locura. Pero pues eso no se puede cerrar así como que de bote pronto. Tendría afectaciones muy severas. Biden tampoco es que pueda cerrar la frontera o quiera cerrar la frontera, sino que esto es parte de una ley que está discutiéndose en el Congreso estadounidense y en donde pudieran llegar a tener algún acuerdo republicanos y demócratas, con todo y que Trump ha amenazado a los republicanos que se atrevan a votar la ley que a final de cuentas termine por favorecer de alguna u otra manera a Joe Biden.
para platicar sobre este asunto. Le aprecio mucho al profesor del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, que me tome la comunicación. José María, profesor, gracias por esta llamada. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis. Encantado de estar contigo en la audiencia. Oye, híjole, es que está súper complejo el asunto de migración. ¿Cómo le entramos? ¿Cómo hacemos de entrada una pequeña síntesis de lo que está pasando? Mira, comenzaría en primer lugar un dato contundente que de alguna manera lo has comentado. Estos 3 años de la administración del presidente Biden se han detenido aproximadamente 7,5 millones de migrantes. De ese total, cuando menos el 52% son migrantes no regionales. ¿A qué me estoy refiriendo? No son de México ni de Centroamérica. Es decir, son de Sudamérica, son de África, incluso ya tenemos chinos. Eso refleja un cambio que no habíamos visto pues históricamente. Tercer elemento relevante. De este total que tenemos, de estos 7,5 millones, habría que agregarle aproximadamente, y así de manera conservadora, Luis, cuando menos unos 150,000 migrantes que reunieron todos los requisitos establecidos por las nuevas leyes migratorias de Estados Unidos, especialmente a partir del 5 de enero del año pasado. Desde esa perspectiva, el modelo que ha planteado el presidente Biden de promover una ley ordenada, segura y humana, se ha cumplido parcialmente. ¿Cuál es el problema, Luis? Y ahí viene la parte de lo interesante y complejo, que desde la perspectiva de grupos antimigrantes y sobre todo republicanos, ellos aducen que en la frontera, sobre todo de Texas, con la cual compartimos cerca de 2,000 kilómetros, de ese total de esos 7,5 millones, cuando menos el 40% han sido detenidos por la frontera de Texas, que sería Eagle Pass, Del Río, El Paso, Texas, y la otra parte de la parte que está por el río Bravo. Ese es, digamos, así de manera introductoria, lo interesante y complejo. Ahora, dentro de toda esta complejidad, evidentemente juega la emoción humana. Platicábamos hace un rato lo que había sucedido con el Brexit en la Gran Bretaña, en el marco de cómo se manipulaba la inteligencia artificial incipiente en ese momento, la tecnología. Hoy la cosa es bien distinta. Hoy veo cada vez más y más grupos que van creciendo, que se están organizando a través de distintas redes, gente que cree a pie juntillas de manera ciega que a Trump le robaron la elección. Y dentro de todo esto hay una palabra que a mí me aterra, profesor: invasión. Hablan con una ligereza de invasión. Invasión Hitler invadiendo Polonia, invasión Putin invadiendo Ucrania, invasión y hay soldados y hay gente armada protestando que quiere además ayudar a combatir la invasión. Se habla también con mucha ligereza de que dentro de estos migrantes puede llegar a haber gente que le haga daño a la Unión Americana, a los Estados Unidos, que puede haber terroristas, que puede haber grupos de interés, grupos de choque, que hay chinos incluso, ¿no? Como lo mencionaba usted hace un momento. ¿Frente a qué estamos ahí? La invasión me da un poco de miedo que se maneje con tanta ligereza y que esto en algún momento pudiera salirse de control. Sí, efectivamente, porque estamos llegando a un nivel casi similar a la antepasada elección del presidente Trump, que él politizó bastante el tema de la inmigración. Incluso nos llamó la atención que el primer caucus que se llevó a cabo en Iowa, el primer tema fue inmigración. No fue la cuestión económica, no fue otras cuestiones de derechos al aborto, etcétera. Fue el tema inmigratorio. Ese es un aspecto relevante. El segundo aspecto es que precisamente uno de los temas por los cuales se está debatiendo ahorita ese fortalecimiento a la frontera que está planteando el presidente Biden con un pequeño apoyo de actores republicanos se debe particularmente a lo que ellos llaman una crisis de seguridad en la frontera, con estas características, que cerca del 45% de los migrantes han sido detenidos por esa frontera. ¿Qué es lo contradictorio, Luis? Que desde hace varios años, y como lo comentaba la nota informativa, tenemos una integración comercial, agrícola, turística, social con el estado de Texas.
tenemos una población de aproximadamente cuando menos unos 100 o 130,000 migrantes que trabajan en diferentes actividades del estado de Texas y también en Florida. En Florida, el crecimiento que ha tenido la actividad agrícola ha sido por la mano de obra agrícola, en varios casos irregular. En otras palabras, hay un debate muy contradictorio, muy discriminatorio, muy poco inclusivo que refleja estas contradicciones. Los critico por una parte, pero también, y eso pocas veces se reconoce, y yo creo que es parte de lo que tienen que hacerse con las políticas del Estado mexicano, están siendo un gran aporte para la economía local y regional. Y si le sumamos, Luis, que actualmente ahorita son las 16 horas, van 14 por las diferencias de horario, tendríamos aproximadamente 12 horas de diferencia. 12 horas de este 5 de febrero. En estas 12 horas de este día 5 de febrero han cruzado en ambos lados de la frontera por los cerca de 40 cruces fronterizos, conservadoramente cuando menos unas 90,000 personas en ambos lados. La mayoría para fortalecer las cadenas de valor, actividades turísticas y sociales. 90,000 personas en 12 horas aproximadamente, de manera legal estamos hablando, por supuesto. Sí, o sea, sí, legales, claro. Sí, etcétera. Que esa es la otra dinámica interesante. Sí, claro, que es, de hecho, corríjame si me equivoco, pero es la frontera con más dinámica económica que hay en el planeta, tengo entendido, ¿no? Oiga, así es. Dígame algo, ¿qué estamos haciendo más allá de las buenas intenciones y las declaraciones que de repente vienen del presidente, ¿no? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué tanta chamba está haciendo la Cancillería? ¿Qué tanto lobbying tenemos ahí en el Congreso estadounidense? A veces a mí me sorprende pues, ver que todo el mundo tiene una estructura bien fuerte. O sea, por ejemplo, la afroamericana pues está ahí siempre presente, la parte asiática, coreanos, japoneses, chinos está siempre presente, sus gobiernos los apoyan, etcétera. No sé qué tanto nos movemos nosotros como mexicanos para incidir en la política estadounidense en los temas que evidentemente nos afectan. ¿Cómo está trabajando el gobierno en estos casos? Sí, mira, hay una situación hasta cierto punto que yo diría favorable. ¿En qué sentido? Que precisamente a raíz de en estos 3 últimos años de la misión del presidente se han creado una diversidad de opciones inmigratorias que de mi punto de vista son grandes incentivos para que hayan llegado estos 7,5 millones de migrantes a la frontera, que tenemos visas laborales, visas humanitarias, visas de reunificación familiar, visas de asilo, visas laborales H2B, H2A. En otras palabras, el cabildeo en esta coyuntura creo yo que no ha sido necesario, pero sin embargo es importante para todo el tema de política restriccionista que ha planteado el gobernador de Texas. Y ahí sí hay un tema muy importante, porque recordarás que él desde hace prácticamente 4 años trae la agenda de Estrella Solitaria, que tiene que ver con fortalecimiento del control migratorio en esas 2,000 kilómetros de frontera, y eso tiene que ver con la importancia de esa frontera de esa perspectiva. En segundo lugar, está planteando este debate de la crisis de seguridad fronteriza, que efectivamente creo es un debate muy importante. Y es ahí donde, Luis, yo considero que la política mexicana tiene que generar una estrategia para destacar los grandes logros de la mano de obra, los beneficios que estamos hablando de estos cruces legales que fortalecen las economías locales y regionales. Profesor, quiero agradecerle mucho que me haya regalado estos minutos aquí en Contracara, en Heraldo Televisión, y estamos en contacto, si nos permite. Le mando un abrazo, gracias. Encantado, Luis, hasta pronto, buenas tardes, adiós. Vámonos a una breve pausa, regreso para platicar lo que sucedió en El Salvador. Nayib Bukele es presidente de nueva cuenta. Aquí estamos en Contracara. Seguimos. Ya regresamos a Contracara aquí en Heraldo Televisión. Victoria apabullante, contundente de Nayib Bukele en El Salvador. Se lleva más del 85% de las preferencias. Y para platicar sobre este tema, le aprecio mucho al diputado del Partido Nuevas Ideas allá en El Salvador, Cristian Guevara. Cristian, de entrada, pues un abrazo, felicidades, creo que están muy contentos con el resultado del presidente Bukele. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Luis, ¿qué tal? Un gusto nuevamente estar contigo y con el pueblo mexicano. Oye, dime algo, más allá de la celebración y los vítores, pues en estos momentos tienen mucho que festejar, hay mucho que presumir. El Salvador tiene elementos de seguridad impresionantes,
Pero yo te quisiera preguntar qué viene. A ver, hay gran parte de los maras ya en prisión, vienen procesos muy complicados, pero pues ahora hay otros retos que se plantean para el nuevo gobierno. ¿Cuáles son? Bueno, ahorita nuestra gran apuesta es la economía, Luis. Creo que solventado, como tú lo has dicho, bueno, no solventado, pues, pero ya bien avanzado nuestro trabajo con el tema de la seguridad, viene el tema de la reactivación económica del país. Nosotros hemos sido una economía muy pequeña y subdesarrollada por años, mucho también en parte por culpa de la violencia de las últimas décadas. Y nuestra apuesta es convertirlo en una economía en la que pues, los salvadoreños tengan mejores oportunidades, mejores empleos y que nos insertemos en la economía global de una mejor manera. Ya nos estamos preparando para eso. Creo que el paso que hemos dado con el Bitcoin, con otras medidas, con medidas que estamos haciendo también para la nacionalización de inversionistas o que regresen salvadoreños del exterior que han triunfado económicamente y no paguen impuestos y se vengan a vivir aquí, pues ya son pasos que hemos dado, pero queremos fortalecerlos en estos primeros 5 años, en estos últimos 5 años. Así como los criticaron duramente y los van a seguir criticando por las medidas que se tomaron en el asunto de los maras, habrá quien los quiera criticar, Cristian, con el asunto del dinero, quien les quiera decir que se van a convertir en una especie de paraíso fiscal, que van a permitir una laxitud en el lavado de distintos activos, cosas por el estilo. ¿Qué contestar a estas críticas que ya están y que seguramente vendrán para el siguiente periodo de Bukele? Mira, yo creo que primero siempre vamos a tener críticas, ¿verdad? Las hemos tenido con el tema de la seguridad, pero ahí están los resultados. Nosotros no vamos a camino a convertirnos en ningún paraíso fiscal. Estamos dispuestos a traer inversión en todo tipo de tecnología, turismo y todo lo demás, pero no estamos dispuestos a sacrificar la imagen del país. Así que creo que no van a tener eco estas críticas que vamos a tener de estos grupos que, bueno, han quedado desplazados en esta elección, ¿verdad? Dime algo, ¿Bukele podría llegar a ser presidente de nueva cuenta o este ya sería su último periodo por la ley? Bueno, él lo ha dicho claramente, incluso ayer los periodistas le preguntaron de forma directa, ¿verdad? Y él dice que no está aspirando a otro periodo, él lo que está aspirando es a sentar las bases para que el legado de él sea un camino irreversible para El Salvador en temas de seguridad, de desarrollo, de educación, ¿verdad? Yo creo que nosotros veníamos de décadas de atraso, hasta incluso de retroceso. Aquí se perdió muchísimo dinero por la corrupción, por la ineficiencia y hemos avanzado muchísimo en estos últimos 5 años y la idea es dejar consolidada, como dice él, las bases para un camino irreversible como nación y seguir avanzando. Y te digo, con lo que hablamos de la economía, no es que al final de estos 5 años va a quedar ya sentada una economía desarrollada, van a pasar por lo menos una generación completa de salvadoreñas para poder ver resultados tangibles. Y eso pueden ser 20 o 30 años, pero hay que iniciar el camino desde hoy. La ley no le permitiría reelegirse hoy día a menos que se reformara. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Mira, la Constitución no es un tema de urgencia para bueno, yo soy el jefe de la bancada, ¿verdad? No es un tema de urgencia para la bancada, no es un tema de que está en nuestra agenda como punto A1, pero también quiero decirle, y tal vez tú no conoces estos datos, y la gran mayoría de personas lo desconocen en el extranjero, que la Constitución de El Salvador es producto de un golpe de Estado, el del 78, y la Constitución se reformó en el 82. Y quien dirigió el proceso de reforma de la Constitución de El Salvador, de nuestra actual Constitución, se llama José Roberto Dawison, que es el mayor violador de derechos humanos de El Salvador, acusado del homicidio intelectual de Monseñor Romero y de dirigir los escuadrones de la muerte, y ampliamente documentada su participación en la violación de derechos humanos, torturas, desapariciones, asesinatos en la década de los 80. Pues él fue el que dirigió el proceso de la Constitución salvadoreña. O sea, viene una intención, me dices, no es la prioridad en este momento, pero sí viene la intención de reformarla, crear una nueva. No hay una prioridad, pero tampoco que quede claro que nuestra Constitución es un libro escrito en piedra y sobre letras doradas, ¿verdad? Como ninguna otra Constitución en el mundo, pero pues sí estaría la intención de una nueva Constitución, Cristian. ¿Cómo te digo? Hay la posibilidad de estudiarla, no es una prioridad, pero que tampoco nos quede claro que yo, por lo menos personalmente, Cristian Guevara, se sienta feliz con esta Constitución. No lo estoy. Gana con una gran cantidad de votos y de aceptación. Yo quiero preguntarte para cerrar esta conversación, a reserva de que me des oportunidad más adelante de platicar con profusidad sobre lo que está pasando en El Salvador. Yo quiero preguntarte, Cristian,
Poder corrompe, poder absoluto no corrompe absolutamente, no de pronto puede ser un tanto peligroso para temas democráticos, tanto poder, tanta aceptación. La Constitución actual nos da dos mayorías, la simple, que nunca la había alcanzado un partido político, y la absoluta, que mucho menos la había alcanzado. Nosotros ya tenemos la mayoría absoluta. Y nosotros hemos visto cómo fueron castigados Arena y el FMLN por haber caído en el, aunque eran partidos distintos, aplicaban el poder absoluto anteriormente. Y hemos visto cómo la población salvadoreña los ha castigado duramente. Bueno, el FMLN, muy probablemente esta elección, Luis, no sobreviva. No saque ningún diputado, no saque nada. Y Arena, que pasó a tener de 39 diputados, la mayor cantidad de diputados en la historia del país, muy probablemente quede solo con un diputado. Nosotros hemos visto los castigos que le da la población salvadoreña a esos partidos que usan el poder, y estamos claros que así como nos han dado la confianza esta vez, nos las pueden quitar si nosotros le fallamos, y ese camino ya lo vimos y no estamos dispuestos nosotros a repetirlo. No tienen por qué negociar absolutamente nada con la oposición, Cristian, tienen todo. Es que ya desde hoy lo tenemos, o sea, ya lo tenemos. En estas elecciones simplemente se ha ratificado eso, se ha revalidado por los salvadoreños. Es decir, esos abusos ya pudieron haber pasado, y la población dijo, bueno, ya tuvieron tienen el poder, vimos cómo funcionó la oposición que volvió a defraudarlo, pues démosles todo la confianza a este partido. Vamos a seguir muy de cerca ya lo que pasa en El Salvador. De entrada, reitero, pues la felicitación a ti, a tu partido, presidente Bukele. Impresionante el triunfo, y estaremos atentos de lo que pase en El Salvador. Mucho éxito, Cristian Guevara. Gracias. Gracias, Luis. Que Dios los bendiga. Igualmente. Y gracias a usted por acompañarnos aquí en Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas. Cuídese, siga disfrutando la programación aquí en Heraldo Televisión. Hasta la próxima. Bye bye.